que yo siempre he sostenido, sostuve que él debió ser el candidato presidencial de la oposición, pero pues él se bajó en su momento. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, gracias por la oportunidad. Y además de aclarar que no me bajé, me bajaron. A ver, ¿cómo? Sí, hay que recordar que las reglas, unas reglas que siempre fueron pues, un poco movibles, pero una de las reglas era que quienes alcanzáramos las 150,000 firmas, pasaríamos después a un debate y 3 días después del debate habría una encuesta que escogería a los 3 mejores. Fuimos 4 los que pasamos. A ver, recuérdamelo, sí, hasta se me olvidaron. Sí, bueno, pues estaba Beatriz Paredes, sí, estaba obviamente Xóchitl, estaba Santiago Krill y estaba yo. Sí. Los 4 alcanzamos, superamos las 150,000 firmas. Al poco tiempo hubo un primer debate y 4 días después hubo una encuesta. Pues realmente a mí nunca me quedó ni claro ni la encuesta, ni cómo, ni dónde, pero esa encuesta lo que decía es que de esos 4 pasarían 3. Entonces qué bueno que me das la oportunidad porque mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué se bajó? Sí, yo. ¿Por qué se bajó? Sí. No me bajé, me bajaron. Yo siempre un poco sostuve, ¿qué necesidad había de que de 4 bajaran a 3? Era lo que te iba a decir, ¿No? Pues, ¿cuál es? no hace una diferencia. Era parte del desastre que había en ese frente opositor. Pues unas reglas que de alguna manera yo sentía que se iban moviendo, que iban se ajustando, a veces te decían una cosa, pasaba otra, pero también tengo que aclarar que yo siempre me quedó claro que mi tarea, mi misión en ese entonces era contribuir a ese frente, que yo me sumaría a quien lo encabezara y así lo hice. Cuando salió Xóchitl Gálvez, que encabezó el frente, yo me sumé a ella. Y después fue el encargado de los que aquí me hiciste la oportunidad varias veces de venir a platicar, era el encargado de los foros temáticos. Entonces, pues yo cumplí con mi palabra y pues no me bajé, me bajaron. Mira, pues. Bueno, a ver, yo sigo sosteniendo, sostuve desde entonces, te lo dije aquí públicamente, que para mí tú debías haber sido el candidato. Pues te agradezco el comentario. No, porque no sirvió de nada, digo, pero vamos, si lo sigo pensando. Bueno, sirve en qué sentido, en que al final del día creo que viene habiendo un reconocimiento de lo que uno ha hecho durante muchos años, que en mi caso es una vocación de servicio a mi país, desde donde voy teniendo oportunidades, muchas veces ha sido en el servicio público, pues llegué a ser secretario de Estado, fui secretario de Turismo, he sido diputado federal, pero también lo he hecho muchas veces en la academia y desde el sector privado. Y lo que yo quería, Joaquín, aprovechando el espacio, es comunicarte a ti y a través de ti a tu auditorio, pues una edición que para mí es muy importante. ¿Cuál? Que es la de, pues que termina mi ciclo en el PRI. Yo creo que después de una reflexión amplia he llegado a la conclusión de que si yo quiero seguir influyendo, si quiero seguir pesando, si quiero contribuir a diálogo constructivo entre mexicanos y mexicanas, si quiero contribuir a eliminar esa polarización que tanto daño nos está haciendo en el mundo y en México, yo tengo que cambiar de espacio. No cambio de misión, no cambio de ideal, cambio de espacio. Por así convenir a mis intereses, pero por así convenir a los intereses de un mejor país. Y quería hacerlo aquí, que tú me has dado siempre muchas oportunidades, donde me has dado el espacio de hablar de ese mucho mejor México posible. Sigo pensando que un mucho mejor México sí es posible, un México próspero, un México justo, un México seguro, un México en paz, y donde tu origen no sea tu destino. A ver, ¿qué es eso? Pues lo que es trágico, Joaquín, es que todavía para muchos millones de mexicanos, por ejemplo, hay datos donde te dicen que una familia en pobreza tarda 5 generaciones en salir de la pobreza. Y sin embargo, eso no tiene por qué ocurrir, porque hoy puedes tener a un joven que estudia temas de programación y a los pocos meses o años triplicar el salario promedio de los mexicanos. Esa información no hemos sido capaces de divulgarla. El acceso a las habilidades que hoy requiere el mundo para que seas competitivo no hemos sido capaces de decirlo. Y por eso creo que tengo que cambiar de espacio, porque muchas veces ya no te oyen si lo sigues diciendo desde el mismo lugar. Yo no creo que los mexicanos al final del día estemos tan encontrados como nos quieren hacer ver. En el fondo los mexicanos somos gente de bien. Lo viví yo plenamente como secretario de Turismo. Yo decía, Joaquín, que tenemos playas maravillosas, pero en otras partes del mundo también, que tenemos montañas, pero en otras partes del mundo también, cultura, gastronomía. Lo que hace a México diferente somos los mexicanos. Y ese es el arma secreta que muchas veces nosotros no nos la creemos. En una entrevista de un programa que tengo, le preguntaba a alguien, oye, ¿por qué a veces no damos más? Porque no nos la creemos.
porque no nos sentimos los mexicanos muchas veces capaces de que podemos más. Y a veces parece que nos lo quieren recordar. Mira, a ti te conquistaron los españoles, mira qué poquita cosa eres. Nos quieren hacer creer que no damos para más. Y somos un gran país y yo voy a seguir contribuyendo a eso, Joaquín. A ver, yo entiendo perfectamente que dejes el PRI o los despojos del PRI o lo que han hecho del PRI, ¿sí? O lo que ha hecho una banda, que pues poco a poco se ha ido reduciendo, como lo vimos en las pasadas elecciones. El PRI no ganó un solo distrito por voto directo en la Cámara de Diputados. Ni uno solo, por primera vez en su vida. Hay claramente una crisis en general en los partidos, pero yo creo que sí se requiere una reflexión. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo es posible que en la propia alianza, de la cual yo formé parte, no hubiéramos sido capaces de cubrir todas las casillas electorales? Bueno, los partidos finalmente reciben recursos que pagamos los mexicanos. Miles de millones. Miles de millones, y cuando menos, un mínimo es, te voy a cubrir las casillas. Por eso yo creo que hacia adelante tenemos que seguir construyendo, Joaquín, los partidos políticos, una sociedad también más participativa, y tenemos que también construir otras alternativas, otras narrativas. Los mexicanos merecemos tener opciones. Hay que reconocer que la mayoría de los mexicanos hoy han optado por un camino, pues que es finalmente el que plantea Morena. Algunos de nosotros estamos preocupados porque a mí yo sigo pensando que quieres un país próspero, lo quieres democrático, lo quieres de oportunidades, lo quieres de conciliación, lo quieres seguro, y por eso necesitamos construir otras alternativas. Y también porque una oposición inteligente le pone presión al gobierno para hacer su mejor papel. Yo creo en la competencia, pues tú la vives todos los días. Si tú no estuvieras siendo el mejor y el que estás mejor informado y el que estás actuado, pues hay otras personas que quieren quizá un espacio como el tuyo. Entonces, en la política se necesita lo mismo, se necesita buena competencia. Ahora, pues ya se van a ir sobre ti, el que tiene al PRI bajo su control. No, nadie se tiene que ir contra mí, porque primero yo quiero aprovechar un agradecimiento a la militancia, que apenas hace un poco más de un año, porque muchos fueron militantes, aunque también fueron ciudadanos, me dieron su confianza con más de 150,000 firmas. Segundo, yo me siento muy orgulloso del PRI de las mejores causas. Una parte de ese PRI yo lo viví y otra parte lo estudié. El PRI que fue capaz, ¿no?, de salir de la lucha entre los militares y tener una transición pacífica del poder. El PRI de la modernización y la industrialización de México. El PRI de la globalización y la apertura comercial, y también el PRI de la transición democrática pacífica. Con ese PRI yo me identifico. Y la otra también, obviamente, y ahí coincidimos, pues yo viví, gracias a ese PRI, tuve la oportunidad de acompañar a mis padres a una campaña presidencial. Tú lo que cubriste, bueno, viviste una campaña presidencial, la de tu papá, en plena debacle económica y política. Estamos hablando del 82. De 1981-82. Tú viviste en Los Pinos. O sea que el poder no te es algo nuevo. Y sobre todo aprendí de cuál poder, porque luego a veces algunas personas me dicen, no, pues es que hoy en día el gobierno es poderosísimo. Pues poderosísimo, sí. Vente para qué. No, sí lo es. No, pues mira, para meterlo uno en un problema o al bote sí, pero poder para eliminar la pobreza extrema, no. Poder para poner a los criminales en su lugar, no. Poder para que no esté pasando lo que pasa en Culiacán, no. Poder para darle justicia a los mexicanos, no. En el fondo hemos ido construyendo gobiernos tremendamente débiles, sin poder. Y eso es lo que creo que tenemos que cuidar, porque el gobierno tiene un rol que jugar, pero también el emprendimiento de los ciudadanos tiene un rol que jugar, y México no se le puede ir la oportunidad que se nos está yendo todos los días entre las manos. Hoy tienes nuestra geopolítica, que es muy complicada, pero que nos juega a nuestro favor y no la estamos aprovechando. Ves que muchas inversiones se van a Vietnam, y se van a Tailandia, y se van a Asia, y algunas llegan a México. Tenemos que en los años por venir todavía tratar, y por eso yo creo que yo quiero, aunque suene raro, apoyar las buenas decisiones del gobierno, las que hacen sentido, con las que yo coincido, que creo que son buenas para el país. Dime dos. La renegociación del TLC. La renegociación del TLC, donde yo creo que nos estamos jugando ahí, verdaderamente lo que ha sido un tratado muy exitoso,
pero ya no están en las condiciones como para que necesariamente vean a México como ese gran aliado. Me parece que, por ejemplo, ayer estuve en una reunión, que realmente se aterrice el Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres no tengan que vivir cuidando al hijo, a los enfermos, ¿verdad? O a los mayores, y que tengamos un sistema, un Estado que libere a las mujeres para que puedan incorporarse a la vida laboral. Sí hay algunas, esas buenas me sumo, y a las otras creo que criticarlas con propuesta y con respeto. La reforma al Poder Judicial. Pues yo creo que no han dimensionado, Joaquín, del tamaño del golpe que eso va a ser para nuestro país. Porque no es que hubiéramos tenido un sistema judicial ejemplar. Y yo cuando hablo de sistema judicial hablo de seguridad y justicia. No hemos sido un país que lo hemos logrado construir, pero empeorándolo no lo arreglas. Entonces, yo creo que no le han dado el golpe a la dimensión de lo que es quedarte con un país quizá sin poder judicial. La desaparición de los organismos autónomos. Pues yo, fíjate, yo en esa parte tengo quizá una reflexión. A mí me hubiera gustado una reflexión inteligente de cuáles se siguen justificando y cuáles probablemente no. Pero no cabe duda de que el tema, por ejemplo, del INAI, de la transparencia, o sea, no puede un gobierno tener una actitud patrimonialista donde te crees que el dinero que estás manejando es tuyo y que además no tienes obligación de rendir cuentas. El Banco de México, que afortunadamente sigo independiente, el INE, que recordarle a los mexicanos que apenas hace pues, unos 30, 40 años, las elecciones las organizaba el gobierno en turno. A ver, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral y esta se reunía, sesionaba en la Secretaría de Gobernación en el Salón Juárez. Entonces hay un México que hoy muchos jóvenes creen que así nació y que así somos. Y no se dan cuenta del enorme retroceso que como país podemos estar teniendo y consintiendo. A mí me gusta mucho, Joaquín, estar pues, viendo qué está pasando en el mundo y el tema de la inteligencia artificial y el cambio climático. Y digo, bueno, el mundo se está transformando a una velocidad y nosotros estamos acelerando, pero en reversa. ¿Quién la va a pagar? El que menos tiene. Y a mí no me gustaría, y lo digo con respeto, que muchos mexicanos llegaran a la conclusión que a lo único que pueden aspirar es a un programa social. Los programas sociales son su derecho y es obligación del gobierno de proveerlos, pero ese es el piso, ese nunca debiera ser tu techo. Y yo sí veo con mucha tristeza que quizá muchos mexicanos dicen, pues hasta aquí doy, nada más aquí me da. Eso es contra lo que nos tenemos que conformar, nomás que digo que con modito, porque de lo que se trata es influir para que las cosas salgan lo mejor posible. Bien, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues lo primero para mí era importante comunicar esta decisión. ¿Sales del PRI? Salgo del PRI. ¿Después de cuántos años? Pues fíjate, yo entré, no es que me hayan preguntado, ¿verdad? Cuando en ese entonces la historia un poco fue cuando mi papá fue candidato a la presidencia, pues a mis hermanos, a mi hermano... En octubre del 81. En octubre, septiembre-octubre, pues luego nos llegaron nuestras tarjetas del Movimiento Juvenil Revolucionario. Yo fui diputado por el PRI, fui diputado plurinominal. También fui secretario en un gobierno pues muy priista, el de Enrique Peña Nieto. Pero también al final del día pues he aprendido a convivir con quienes piensan diferente. ¿Qué voy a decir? Bueno, primero trabajar, porque la honestidad cuesta y yo tengo que seguir trabajando para vivir, contra lo que algunos pudieran pensar o querer. Entonces yo tengo que trabajar para vivir bien y sobre todo también para poder tener el espacio de seguir contribuyendo y de reflexionando. Entonces, una es una actividad profesional y la otra me gustaría seguir en el mundo de la opinión pública, en la reflexión, en este tono de esto es bueno, esto hay que cambiarlo. Y yo creo que me gustaría estar cerca de ver que se construya una oposición inteligente, relevante, moderna. Yo veo que la política en el mundo se ha atrasado, mientras que el mundo está caminando a una velocidad exponencial. ¿Buscarías ser candidato presidencial otra vez? A la pregunta esta, yo fui ya dos veces he intentado ser candidato a la presidencia. Una fue con el gobierno del presidente Peña Nieto, donde yo me le acerqué y le dije, oiga, sé que no soy de los más cercanos, sé que no viene del grupo cercano, pero si usted ve que las condiciones lo permiten y lo necesita, cuente conmigo. Y la segunda fue en este ejercicio del Frente Amplio. ¿Por qué lo hice? Porque pensé que en ese momento había condiciones. Mi respuesta a tu pregunta es... estaré atento para ver si hay o no hay condiciones. Pero mientras tanto, trabajar
por el mejor México posible, Joaquín. Gracias, Enrique. A ti, Joaquín, muchas gracias. Enrique de la Madrid anunciándole a usted que deja el PRI. Lo siento por el PRI. Voy a unos anuncios y después de los anuncios